Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, un martes de salud y justicia. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Los martes educamos la conciencia, educamos la parte de la salud, la parte de la justicia en nuestro país. El tema, la responsabilidad civil hospitalaria. Como siempre, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, nos acompaña como cada martes. Bienvenido. Gracias, Delia. Encantado de estar nuevamente este martes con ustedes. Para dimensionar el tamaño de la medicina privada en México y su posición de privilegio en lo relativo a la responsabilidad civil frente a la médica pública, es de resaltar que la desinversión en los hospitales del sector público en el país provocó la proliferación de hospitales y clínicas privadas que no reúnen las condiciones de seguridad y calidad en los servicios, incluidas algunas grandes cadenas hospitalarias, según nos dicen en los artículos académicos de mucho prestigio. Frente a la sustracción de recursos públicos para atender otros gastos, aunado al constante crecimiento demográfico, todo México presenció y resintió el desplome en la calidad de los servicios médicos públicos, así como su excesiva demanda. En el 2011, según cifras del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, solo 246 de 4,000 hospitales estaban certificados por los mismos y únicamente 38 tenían la certificación homologada a los estándares de la Joint Commission International, organización no gubernamental que certifica hospitales en todo el mundo. Para hablar sobre este tema de la responsabilidad civil hospitalaria, un experto sobre ello, nos dan cifras y demás que ahorita a lo largo del programa le iré compartiendo al público y a usted, abogado. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Realmente es como nos dicen articulistas pesados sobre este tema? Pues uno de ellos me imagino que está refiriendo al profesor, al doctor Ibarra Palafox del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ajá. quien ha publicado ya 2 o 3 artículos precisamente en publicaciones que ha emitido, entre otros, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la materia de la responsabilidad médica. Él se ha interesado mucho en este tema y ha emitido varios artículos donde estudia precisamente cómo ha venido evolucionando el fenómeno de la responsabilidad de los hospitales en nuestro país, y también donde ha referido que no existe actualmente en nuestro país una jurisprudencia que clarifique cuál es realmente la responsabilidad civil que pueden enfrentar los hospitales cuando son demandados por cuestiones de mala práctica médica, y que todavía estamos en pañales en esa parte en nuestro país, y por lo tanto pudiera ser un terreno fértil para traer algunas jurisprudencias que vienen de otros países. Sobre todo él refiere la española, la alemana y la francesa, pasando un poco también por la americana, donde trae a referencia ciertas figuras que no se han aplicado en nuestro país, pero pudieran servir para generar precedentes donde puedan resolverse ciertos asuntos que se dilucidan o se resuelven todos los días en nuestros tribunales, tanto locales como federales. Entonces es interesante analizar cómo ha evolucionado la responsabilidad médico hospitalaria, sobre todo en el ámbito de hospitales privados. En el ámbito de hospitales públicos también ha evolucionado de una forma interesante. Sin embargo, quisiéramos enfocarnos en este momento a la parte de los hospitales privados. Así es, los hospitales privados, pero sin embargo nos dicen también que gran parte del auge o el crecimiento en hospitales privados se debe también a el abandono que el sector público hace del sector salud. Entonces, al no tener los cuidados básicos o la atención básica, pues los ciudadanos emigran, y no es que quieran forzosamente, a la IP, a la iniciativa privada, para curar sus males, aun cuando esto representa un costo mucho más alto. Efectivamente, el hecho de que el gobierno no invierta con la capacidad que debería de hacerlo en instituciones públicas de salud, pues hace que
se genere una necesidad, y esa necesidad ha sido muchas veces cubierta a través de los hospitales privados, que van a hacer a llenar un hueco que la medicina pública o de seguridad social no tiene, y ha sido históricamente también la medicina privada complementaria de la medicina pública, donde la medicina pública o de seguridad social le ha subrogado una cantidad importante de servicios, ya desde cirugías hasta servicios de hemodiálisis o servicios de laboratorio, de gabinete, de una serie de servicios para poder sacar la carga de trabajo que la medicina pública y de seguridad social tienen en todo el país. Lamentablemente, pues hemos visto, por ejemplo, actualmente cómo estamos en una situación donde está muy desorganizada, muy fragmentada la medicina pública y de seguridad social, donde las instituciones están muy lastimadas económicamente, donde no pueden incluso hacer frente a sus propias responsabilidades, que tienen adeudos muy grandes, muy importantes. Entonces, pues ya de construir nuevos hospitales o de abrir nuevas unidades médicas, pues ya ni hablamos, si no pueden hacerlo. Y hemos visto lastimosamente también que en gobiernos previos se han construido muchos hospitales que nada más se deja el cascarón, porque también elefantes blancos ahí. Elefantes blancos, un hospital para que pueda operar es una inversión muy grande, no nada más desde el punto de vista inmobiliario. Si bien es cierto, una infraestructura inmobiliaria es muy importante, pues también el tema del equipamiento es una inversión mayúscula. Y el material humano. Y después llena ese hospital con personal capacitado en todos los aspectos, desde personal paramédico, que pueden ser las enfermeras, todo el personal técnico de apoyo de un hospital, y después los médicos, y sabemos que lamentablemente en nuestro país hay una gran concentración de los servicios de salud, donde los médicos, las enfermeras y el personal de salud pues normalmente se encuentra en las grandes urbes, en los grandes centros poblacionales, y difícilmente van a las unidades o a los lugares rurales o alejados de las urbes. No obstante que este gobierno ha señalado que les va a pagar el doble a los médicos y al personal que vaya a este tipo de lugares alejados de las urbes, se ve muy difícil, porque no es una doble paga lo único que buscaría un médico, una enfermera, para poderse desarrollar, sino necesita muchas otras cosas. Toda la infraestructura que necesita ya. Tienen una familia, dónde van a ir a las escuelas sus hijos, sus esposas dónde, o sus esposos dónde van a desarrollarse también laboralmente. Es una situación muy compleja que ha hecho precisamente que la medicina privada pues vaya tomando una posición cada vez más preponderante. Se ha dicho que, por ejemplo, el número de camas hospitalarias, que es uno de los principales indicadores que tiene el sistema hospitalario público y privado en nuestro país, es el número de camas. Entonces se dice ya que las camas que tiene el sector privado superan a las camas que tiene el sector público de seguridad social. El número de quirófanos que tienen las instituciones de salud privadas supera al número de quirófanos que tiene las instituciones públicas. Entonces es un tema donde pues se tiene que analizar este caso, porque por supuesto pues también se empieza a dar un gran número de servicios dentro de las unidades privadas, y también se generan lamentablemente problemas. Empieza a haber situaciones de responsabilidad, empieza a haber quejas, empieza a haber reclamos, casos legales que llegan ya a los tribunales, y es importante que se entre al análisis ya de la responsabilidad civil de los hospitales, pudiendo hacer una referencia de cómo ha venido evolucionando, dijéramos, los últimos 25 años. Algunos malpensados han equiparado el sector salud a la misma parte de la educación en México, que en algún momento se quiso privatizar para dar o auxiliar a los amigos en este compadrazgo y en esta forma de hacer política de nuestro país, que en sexenios pasados parece que le daba privilegios a unos cuantos
para obtener beneficios. Digo, los mal pensados, ahí está la situación y ese es el cuestionamiento que se le hace al doctor Alcocer últimamente, que al frente del sector salud tiene un paquete tremendo, enorme. Primero, decían, la gran corrupción que hay dentro de farmacéuticas y demás, tenemos que limpiarla para poder empezar desde, hablando, equiparando a una herida, ¿no? Se tiene que hacer una limpieza continua, aunque duela, para ir sacando todo lo postulante y que se pueda sanar. Esa es la equiparación que hacían. Ahorita mencionaba el número de camas y de acuerdo, dicen, el reducir el número de camas en relación al estándar mundial, a 33 países que integran la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico, la OCDE, nos habla, estas son cifras de 2011, México 1.6 camas por cada 1000 habitantes, hablando de en cada 1000 habitantes en países, Alemania 8.2, Australia 3.8, Austria 7.7, Bélgica 6.5, Canadá 3.2, Checoslovaquia 7.1, Chile 2.1, Corea 10.3, Dinamarca 3.5, Eslovaquia 6.5, Eslovenia 4.6, España 3.2, Estados Unidos 3, Estonia 5.4, Finlandia 6.2, Francia 6.9, Grecia 4.8, Países Bajos 4.7, Hungría 7.1, Irlanda 4.9, Islandia 5.8, Israel 3.5, Italia 3.6, Japón, que es la más alta, con 13.7, Luxemburgo 5.6, Noruega 3.3, Nueva Zelanda 2.3, Polonia 6.7, Portugal 3.3, Reino Unido 3.3, Suecia 2.8, Suiza 5.2, Turquía 2.5. En México, dentro de según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de camas que tiene México es prácticamente el último lugar de acuerdo a la OCDE. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y estamos tomando en consideración que hace un recuento del sector público y privado y que incluye a todas, no, o sea, no nada más el sector público. Estamos muy por abajo del estándar. Lamentablemente estamos todavía en una situación muy precaria en nuestro país en cuanto a unidades de salud se corresponda. Vemos que están muy saturados, somos muchos mexicanos, somos más de 100 millones de mexicanos y lamentablemente el número de instituciones de salud, sobre todo hospitalarias, es mínimo, es muy reducido para la demanda. Por eso es que vemos que todas las instituciones de salud pública y de seguridad social lamentablemente están saturadas. Por eso es que mucha gente, no obstante que cuenta con afiliación al Seguro Social, que puede contar afiliación al ISSSTE, afiliación a servicios de seguridad social estatales o alguna otro, pues adquieren seguros privados de gastos médicos para poderse atender en unidades privadas, porque cuando quieren acudir a los hospitales públicos o de seguridad social, pues a veces les difieren una atención por meses, a lo mejor una cirugía que pudiera ser importante que se realice para que no avance la enfermedad o el padecimiento, se las difieren a veces por meses. Entonces, por supuesto que la salud es primero. Mucha gente siempre, todo aquel que puede pagar de su bolsillo y que valora su salud, por supuesto que se va a buscar otras alternativas. Entonces, la medicina privada ha sido pues una alternativa para poder atender estos requerimientos de salud que se tienen dentro de nuestra población, pero pues también es muy limitado la inversión que se hace en instituciones hospitalarias grandes, porque son muy onerosas. Un hospital, vemos que el principal indicador de un hospital es el número de camas y de quirófanos. Camas sensables les llaman y camas no sensables. Sensable entendida por aquella que tiene toda una infraestructura para poder funcionar con todos los recursos que requiera para darle el servicio a una persona, y las no sensables son aquellas camas que muchas veces pueden utilizarse de tránsito, por ejemplo las que están en los servicios de urgencias, las que están en servicios en terapia intensiva, las cunas, etcétera, que tienen cierta movilidad y que no tienen toda una infraestructura a su alrededor para considerar un servicio integral de salud a una persona. Eso puede considerarse una cama no sensable. Entonces, el principal
los principales indicadores para un hospital son camas sensables, no sensables, y luego número de quirófanos. Lamentablemente es carísimo construir un hospital y equiparlo y después tener la infraestructura del personal necesario para operarlo y los insumos que requiere una institución hospitalaria. Muchas veces ha habido analogías con algunos otros sectores, como por ejemplo el sector de los hoteles. Pero un hotel no tiene, si bien es cierto, tiene la infraestructura del lugar, de las habitaciones, de cierto personal, no tiene nada que ver con la atención médica. Y la atención médica es un servicio muy complejo donde involucra una gran cantidad de personal, de recursos, de servicios que son necesarios para dar a una persona un servicio de salud integral, y eso los hace muy complejos, muy onerosos. Vemos el tema de los medicamentos ahorita que hemos visto los problemas en los que se ha enfrentado el país, que incluso estamos trayendo medicamentos de otros países porque internamente tenemos conflictos entre el gobierno con las principales distribuidoras farmacéuticas o con grupos importantes farmacéuticos. Entonces hemos visto esa situación que genera también se ha generado, ¿por qué? Por los altos costos que ha representado los medicamentos y todos los insumos de salud en este sector. Entonces, vemos una cuenta hospitalaria de una persona que se atiende por una cirugía en un hospital y muchas veces el rubro de medicamentos y de insumos para la salud, pues es uno de los conceptos que pueden generar mayor volumen dentro de la cuenta hospitalaria. Pueden ser hasta del 50%, a veces dependiendo la enfermedad, pueden incluso rebasar hasta el 50% de una cuenta hospitalaria. Entonces sí son situaciones no menores que generan que dar un servicio de salud sea muy complejo, y por eso muchas veces sí se han construido muchas clínicas, muchos hospitales, pero de pocas camas, ¿no? También ahorita está una tendencia de evitar tener a la gente, a los pacientes hospitalizados. Se trata de que vayan, se atiendan y en el menor tiempo posible se vayan a su casa a recuperar o a convalecer. Un hospital sigue siendo también una fuente también de infecciones, donde un paciente en un estado de vulnerabilidad, donde tiene bajas las defensas, pues es más susceptible de que pueda adquirir enfermedades que no tenía. O los mismos familiares que tienen que estar continuamente con él. O los familiares, precisamente por eso es una política que en hospitales no es recomendable que vaya los niños o la gente adulta, que son gente, dijéramos, inmunológicamente más vulnerables para adquirir una bacteria, que pues en un hospital donde están gentes enfermas, pues por supuesto que va a haber bacterias. Y eso no es cuantificable. No hemos visto estadísticas al respecto sobre familiares que se hayan enfermado dentro de un hospital por estar cuidando a un paciente, que debe de haber muchísimos, ¿no? Dijéramos que normalmente la persona que se pudiera contagiar o infectar, adquirir una enfermedad distinta a la que pudiera ya tener en un hospital, es gente con defensas bajas, porque pues vemos en un hospital la gran cantidad de personal que trabaja, desde el administrativo, el paraclínico, el clínico, el médico, etcétera. No es fácil que te contagies, sí, pero si tú llegas a un hospital con defensas bajas, es muy factible que te puedes contagiar. Como cuando entras al metro y vas con las defensas bajas, bueno, pues no vayas, ¿no? Bueno, hablando de nuestro metro, que es lo más contaminado a un lugar muy con mucha gente, por eso te recomiendan no vayas. ¿Por qué? Porque es muy susceptible que puedas adquirir una bacteria que hay bacterias que se les denominan oportunistas. Así es. Todos las tenemos, pero cuando nos bajan las defensas es cuando crecen y generan problemas de enfermedades que generan trastornos a la salud. Y entonces es cuando tenemos que recurrir a un hospital y a un médico. Sí, nos hablaban en estas estadísticas que le mencionaba de las camas, pero ahí nada más habla de camas, de lugares donde tener a un paciente, pero ahí no habla de la calidad de
del servicio que se está dando, que esa es otra parte también muy interesante. Dice, la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en la comunidad internacional al ofrecer educación, publicaciones y servicios de asesoramiento y acreditación, certificación internacional. En más de 100 países, la Junta de Comisión Internacional se asocia con hospitales, clínicas y centros médicos académicos, sistemas y agencias de salud, ministerios del gobierno, academia y defensores internacionales para promover estándares rigurosos de atención y proporcionar soluciones para lograr el máximo. Pero también nos dice que a principios de esta década, el 94% de los hospitales públicos y privados aquí en México no estaban certificados. 3.754 no estaban certificados, solo el 6% contaba con la certificación correspondiente respecto a la calidad de los servicios. Esto es alarmante, querido mío, de acuerdo a estos estándares mundiales que nos están manejando. Efectivamente, dijéramos que lastimoso que la certificación hospitalaria, el programa de certificación hospitalaria que hasta el día de hoy lo maneja directamente el Consejo de Salubridad General como autoridad máxima en materia de salud dentro de nuestro país, pues realmente no sea algo obligatorio para todos aquellos que quieren dar un servicio de salud, todos aquellos que de manera pública o privada se organizan como institución o como clínica, sanatorio, hospital, para poder dar un servicio de salud a la población y que ponen en juego la vida y la integridad de las personas que reciben sus servicios. Hoy en día sigue siendo algo que es voluntario. Por supuesto, todos los hospitales que son privados, pues a manera de distinguirse dentro del mercado, de diferenciarse en cuanto a la calidad de sus servicios, sí buscan ese plus del programa, de ingresar al programa de certificación. La certificación hospitalaria tiene como precedente todo lo relacionado a los proyectos de calidad que se empezaron a hacer, sobre todo en las principales instituciones hospitalarias de nuestro país, sobre todo los grandes hospitales privados, que se enfocaron ya no nada más en dar un servicio de salud, sino que ese servicio tuviera estándares de calidad. Que son dentro de esos 6%. Y después esos estándares han evolucionado a buscar hoy en día estándares ya no solo de calidad, sino de seguridad del paciente. Que una persona que ingresa a un hospital, pues tenga la certeza, la seguridad de que no se va a enfermar de otras cosas, de que esté en un medio donde no se le vaya a dañar más de lo que la enfermedad o el padecimiento que pueda tener, claro, ya le represente. Entonces, ese es un elemento muy importante porque, pues, es obvio que en un hospital se corren riesgos. Uno de los principales riesgos, ya lo decíamos, son las infecciones, pero no es el único. Tenemos las caídas, por ejemplo. Tenemos los problemas en la medicación, que puede haber errores en la medicación, puede haber errores en la aplicación de procedimientos entre pacientes por la identificación, la correcta identificación de pacientes, la vía de aplicación de los medicamentos entre vía oral, vía intravenosa, intratecal, algunas otras vías que se pueden tener. Entonces, a veces también ha habido errores en la aplicación de los medicamentos. Error humano, casi siempre. Muchas veces errores humanos o errores institucionales, porque ya se ha reconocido a veces que no solamente es error de una sola persona, sino puede ser errores sistemáticos del sistema, de la forma como se organiza ese hospital, y que puede esa mala organización generar errores del sistema que pueden, por supuesto, afectar la salud de los pacientes. Y de ahí nos podemos ir a errores ya un poco más específicos, como pues, errores quirúrgicos, errores de diagnóstico, de omisión o de omitir un diagnóstico o de señalar un diagnóstico equivocado, errores en los servicios de gabinete, de laboratorio, de patología,
cuestiones con bancos de sangre, donde también puede darse mucho el tema del error en cuanto a aplicar una sangre que no era la correcta o que no estuviera perfectamente estudiada para ver que no fuera a causarle un daño a quien se la fueran a transfundir. O hay es muy complejo, como estamos viendo, el tema de los servicios de salud. Entonces, en cada área de un hospital se pueden generar problemas que pueden incidir no nada más en la calidad del servicio, no solamente en la seguridad del paciente, sino en la salud o en la vida de las personas que se están atendiendo dentro de una institución hospitalaria. Y como reconocemos que la salud y la vida pues son los valores humanos, los derechos humanos, los derechos fundamentales más importantes que tiene la persona, pues de ahí su importancia de poder tutelar y de que el gobierno se interese en generar un sistema de certificación de hospitalaria para verificar no nada más desde el punto de vista regulatorio, sino en todos los aspectos también de cuestiones de seguridad del paciente, que en una institución de servicios donde no vaya a dañar más a los pacientes a los que atiende. Aquí nos comentan también que los órganos reguladores de salud, hablando del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, estuvieron presionando a los hospitales para lograr la certificación, pero no fue suficiente. En 2016, apenas 107 hospitales certificados de todo nuestro país, eso es alarmante. 19 son públicos y 88 privados, dándonos una idea cómo se deteriora el sector salud en México. Hace solo 3 años decrecimos del 6 al 2.8% referente a la certificación y en consecuencia la calidad decrece sin seguridad y sin servicios. Los millones de mexicanos, al no tener otra alternativa, lo que decíamos en un principio, han emigrado al sector privado. Pero hasta dónde también, si de los 4,000 que tenemos en México, solamente 88 privados están certificados. Hasta dónde también, porque estamos hablando de esos estándares, que estos 88 que están certificados, que están en la cúspide, pues no todos los millones de mexicanos podemos acceder a ese servicio precisamente por el costo, que es gravoso. ¿Qué hacer en esa situación? Nos dan cifras que nos ponen los pelos de punta. Claro, nos dejan fríos esas cifras. Ajá. Porque solamente no llega a 100 hospitales privados certificados y un número muy pequeño de un par de docenas de hospitales públicos que están en este y yo me imagino que son los de alta especialidad, 19 hospitales normalmente públicos. Son, por ejemplo, los hospitales de las secretarías de Marina, los de Sedena. De Sedena. Sí. De Pemex, los de Pemex. Algunos muy pocos hospitales de seguridad social. ¿O los de alta especialidad? Y sobre todo estamos en los institutos nacionales de salud, que son muy pocos para el número de mexicanos que somos, son los que se han llegado a involucrar en un tema de compromiso, porque realmente eso es un compromiso con la salud de los mexicanos, de los pacientes que atienden, de no nada más darles un servicio, sino dárselos un servicio de calidad y con seguridad, donde no vaya a haber otro tipo de problemas, que es muy frecuente, lamentablemente. Y pues es un tema donde hoy en día también la autoridad que supervisa y vigila a las instituciones de salud, que es la COFEPRIS, pues también ha iniciado una serie de verificaciones sanitarias a muchas instituciones públicas. Lamentablemente se va casi siempre a las más grandes y las más pequeñas siempre se quedan ahí en una situación donde nadie las ve y nadie las mira, y pueden hacer muchas veces lo que sean. Vemos situaciones muy lastimosas donde en una casa se puede estructurar un servicio médico hospitalario o una clínica, ya están dando servicios que son propios de un hospital, ¿no? Y mucha gente acude porque pues el costo es más bajo, aún poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y su integridad. Pero regresando al tema de la certificación, pues los hospitales grandes sí han hecho ese esfuerzo.
entrar en un programa de certificación hospitalaria es un programa muy complejo porque se requiere mucha inversión. La regulación sanitaria en materia de infraestructura y equipamiento ha venido evolucionando. Entonces, el hospital que se construyó hace 20 años, el día de hoy tiene que remodelarse muchas veces de manera importante para poder cumplir la normatividad en materia de infraestructura y equipamiento que tenemos vigente. Y como tratándose de salud, ahí no hay retroactividad en el sentido de decir, pues como yo me constituí, me construí hace 20 o 30 o 50 o 100 años, porque hay hospitales de mucho tiempo. Y entonces me certificaron y la certificación ahorita. No me van a certificar con la normatividad que aplicaba en ese tiempo, me van a certificar con la normatividad que está vigente al día de hoy. Entonces, para poderme certificar, muchas veces implica, y esa es una gran dificultad que tiene tanto hospitales públicos como privados, que les implica tener que modificar sustancialmente su infraestructura hospitalaria para adecuarse a los requerimientos que establece la normatividad en materia de infraestructura y equipamiento hospitalario al día de hoy. Y eso ha sido un gran problema porque pues representa no nada más una inversión muy importante, sino muchas veces tener que parar labores, tener que cerrar áreas para poderlas remodelar. Entonces es una situación muy compleja. Sería como esto que le dan a las empresas, que va de ISO 9001, ISO, que van, pero esto es a las empresas. Y yo me quedé pensando, porque uno pudiera esperar que siendo 32 entidades federativas en nuestro país, por lo menos cada una estuvieran certificadas los principales. Estamos hablando de ISSSTE, estamos hablando de IMSS, estamos hablando de salubridad. Si fuera así, que por lo menos las principales de cada entidad en estos tres rubros, estamos hablando de mínimo de 90. Pero decimos que solamente 19, sin contar a las militares y sin contar a las de Pemex. ¿Dónde estamos? Eso es lo que ya nos cae de golpe al ser, ¿qué está pasando en nuestro país en este sector? Estamos muy mal. Pues estamos dando servicios inseguros. Así es. De poca calidad o no tenemos ninguna garantía de que estamos dando servicios de calidad o recibiendo como mexicanos servicios de calidad, donde no tenemos ninguna certeza ni claridad de que vamos a ir a una institución y vamos a estar en un entorno seguro. Así es. Con servicios que vayan a proteger mi salud realmente, donde haya personal profesional y éticamente responsable para atender a los pacientes. Muchas veces hay personal que ni siquiera es un personal profesional o técnico el que da el servicio, o médicos, son médicos generales que dan servicios de especialidad. Entonces se vuelve un riesgo para la salud de los mexicanos. Es un riesgo muy grande porque, bueno, a veces nos vamos con la idea de que el gobierno no te puede dar todo. Hablaríamos de salubridad, que es la parte, ¿no? Que donde la mayoría o prácticamente el 50% de la población tiene que acudir al no ser derechohabientes ni de ISSSTE ni de IMSS. Pero de ISSSTE y de IMSS, ¿qué mes con mes te están retirando de tu sueldo precisamente para tener o para lograr tener esta atención de calidad? ¿Qué pudiera pasar ahí? De repente quienes nos estén escuchando a decir qué está pasando en nuestro país, a veces exigimos la parte, pero no sabemos qué hay detrás de lo que sucede realmente, o qué necesitamos hacer para poder exigir una atención de calidad. Bueno, realmente tendríamos todo el derecho de exigir, tenemos como personas, como mexicanos, tenemos, de acuerdo a nuestra Constitución mexicana, es un derecho humano el derecho a la protección de la salud y el derecho a la salud, que significa de que el Estado tiene la obligación de organizarse de tal forma que brinde los servicios de salud que la población necesite en todos los aspectos y facetas de su vida. Y en todas las modalidades de salud, desde servicios preventivos, de servicios curativos, de rehabilitación. Hoy en día se han incluso incluido los paliativos. Entonces, tiene el Estado la obligación de hacer las inversiones necesarias,
Lamentablemente no se han hecho históricamente las inversiones necesarias. Hablábamos de los puntos del PIB que tendría que estar invirtiendo el Estado mexicano, el gobierno, para poder emparejarse al estándar internacional. Lamentablemente lo vemos que en nuestro país no se han hecho las inversiones que el sistema y que el aumento poblacional ha requerido, y por lo tanto cada vez ha sido un tema que se ha ido rezagando más y empezando a generar ya problemas donde empiezan a suceder situaciones que vemos y que se hacen muchas veces públicas, que son muy lastimosas porque se pone en riesgo la salud y la vida de las personas que van a buscar que les una situación curativa, un servicio curativo, un servicio de rehabilitación, de mantenimiento de su salud, y a veces sale todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todas estas deficiencias pues generan lamentablemente muchos problemas, y cuando el problema se refleja en la salud de las personas o en la vida de las personas, pues se vuelve un problema mayúsculo. Por eso es que pues el análisis se tiene que ver ahora de cuál es la responsabilidad que deben de asumir desde el punto de vista civil las instituciones hospitalarias. Esta situación, haciendo una equiparación o una analogía con una enfermedad, es como si, como regularmente nos dicen, para un cáncer solamente les estuvieran dando aspirinas o paracetamol continuamente, es nada más como un paliativo menor lo que se está haciendo, porque a final de cuentas, si desde un principio no se ha llevado una logística, no se ha hecho lo que debiera hacerse en el sector salud, al paso del tiempo la población se sigue enfermando, y estas enfermedades después el mismo estado tiene que cargar ya con enfermedades ya crónicas, degenerativas, o en un estado mucho más avanzado, donde ya es más costoso y es más complicado hacerse cargo de un paciente. Esta parte no la han visto desde quienes han estado al frente de la administración, o cómo lo perciben. Yo creo que sí lo han visto, es un tema que se tiene muy identificado, que la prevención es lo ideal en materia de salud. Evitar enfermarse y evitar caer en hábitos que puedan generar enfermedades crónicas de larga evolución, por ejemplo, este tipo de la diabetes, de la hipertensión, de el peso, ese tipo de situaciones se tienen muy claramente identificadas, pero el tema es que si no ha alcanzado el dinero para crear infraestructura curativa, pues menos preventiva. Y si bien es cierto, ha habido esfuerzos, pues si no se puede resolver primeramente el tema curativo, los requerimientos de las personas, de los ciudadanos que ya están enfermos, pues es difícil que volteen los ojos en la parte preventiva. Primero tienen que resolver todos los servicios que dan servicios curativos, de rehabilitación o paliativos, para poder voltear también a la parte preventiva, que es muy necesario, y se ha visto que incluso es lo ideal porque es más económico invertir en servicios de prevención que los servicios curativos, que ya son muy onerosos. Es simplemente una cirugía, un medicamento, un tratamiento prolongado de un paciente que tiene una enfermedad como un cáncer, una hipertensión, una diabetes, mantener esa enfermedad en cuanto a medicamentos, en cuanto a servicios de salud, estudios de laboratorio, de gabinete que tiene que estar utilizando frecuentemente, pues se vuelve algo muy costoso porque es de larga duración. En cambio, si pudiéramos incidir en la inversión de la medicina preventiva, pues pudiera evitarse muchas veces este tipo de enfermedades. Nos hablaba hace un momento de la comparación o la equiparación en estos rubros al estándar mundial. ¿Qué más se pudiera hacer? ¿Hay indicios que se pudiera implementar de otros países en nuestro país para evolucionar más rápidamente? Porque en esa cuestión tenemos como un abismo bastante grande de acuerdo al entorno mundial. El tema es de inversión totalmente. Lamentablemente se ha dejado de invertir en los servicios de atención médica hospitalaria, en las instituciones de salud, y eso ha hecho que hoy en día sean insuficientes. Nuestro tema es de inversión en instituciones de salud de primero, segundo y tercer nivel.
Ese es un tema básico. Por eso es que la medicina privada pues ha venido ocupando cada vez posiciones más preponderantes y se vuelve cada vez más necesaria porque no son suficientes los servicios que proporciona el Estado a través de las instituciones públicas y de seguridad social. En este caso estamos hablando de enfermedades comunes, por llamarlo de alguna forma, tratadas por un médico general muchas veces y ya de especialidad o alta especialidad. Pero está la otra parte, de repente últimamente andan hablando que se quiere legislar o se está legislando, se va a hablar sobre el tema de que incluso el estrés laboral va a ser considerado como enfermedad y hasta el patrón puedes demandarlo si te trata mal. Cuando ya nos vamos a esa otra parte, a la parte de las enfermedades que no se ven, pero que se afectan a la población, sobre todo a la que laboralmente activa, ¿qué se puede o qué se puede esperar? Bueno, que necesitamos más servicios de salud de manera integral. Recordemos que hoy en día, conforme a la definición que tiene ya nuestra legislación sanitaria y que viene de la definición de lo que significa salud desde la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo bienestar, tanto físico como mental, como social. Entonces, pues estamos hablando que cuando hablamos de salud, nos referimos a que debemos tener un bienestar en todos los aspectos que integran a una persona. Y cuando hablamos ya de salud, no nada más hablamos de la parte física, también de la parte mental y de la parte social. Entonces se vuelve algo cada vez más complejo porque la parte emocional ahorita es otra cuestión, perdón que lo interrumpí, abogado, ¿sí? Pero en México, hablando de jóvenes, aquí en la Ciudad de México se creó el Hospital de las Emociones. ¿Hasta dónde como medicina preventiva pudiera ayudar algo como eso en todo el país? Bueno, pues hoy en día hemos visto temas que la parte psicológica o emocional vienen a ser un factor muy importante en la vida de una persona y sobre todo en ciertas edades puede ser muy vulnerable. Necesitamos promover ese tipo de instituciones, promover que se den ese tipo de servicios de salud porque forman parte del derecho que tenemos como mexicanos a recibir servicios integrales de salud. Y lamentablemente, pues como digo, si no se ha invertido en hospitales de tercer nivel que puedan atender a la población que padece enfermedades importantes de larga duración, pues es difícil que se puedan hacer inversiones en este. Tenemos casos, pero muy contados. Aunque serían muy necesarios, aunque tendrían que haber más, es lamentable que no exista la inversión para poder incidir en que el presupuesto se destine en este tipo de instituciones como pudiera ser ello, ¿no? Y hablemos de no nada más de este tipo de emociones, sino también todo lo que tiene que ver con instituciones de prevención, por ejemplo, de malos hábitos, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la drogadicción. Hoy en día la alimentación, vemos temas de anorexia, de bulimia, otros tipos. O la obesidad mórbida, que también está aumentando mucho. Ese tipo de situaciones lamentablemente inciden mucho en la salud de las personas, pero poco se atiende por la falta de recursos que el gobierno no ha destinado históricamente el presupuesto que debería de destinar para equipararnos a países como los que se acaban de mencionar, ¿no? Ya que son, ya ni siquiera son como México, hay países de América Latina que pueden ser menos desarrollados que nosotros, pero que tienen mayor inversión del Producto Interno Bruto en el tema de salud y están mejor equipados y acondicionados para dar servicios de salud a su población. También el tema demográfico, nosotros somos muchos mexicanos que requerimos todos de servicios y en otros países el hecho de que no sean tantas personas pues facilita también. Por ejemplo, en Canadá, pues ¿qué servicios de salud tienen? Pueden ser un ejemplo a nivel internacional, pero pues también tendríamos que hablar qué población tiene, sobre 25 millones en todo el territorio canadiense. Entonces, pues siempre se vuelve algo más fácil. En México, el tema demográfico también genera retos muy importantes para dar servicios de salud integrales
de calidad idónea, donde sean oportunos, con personal profesional y éticamente responsable, con trato humano, pues es difícil encontrarlos, y entonces empiezan a generar problemas que llegan al terreno del derecho. Nos acaba de pasar el ingeniero por aquí una pregunta. Hablábamos de Japón hace rato en relación a las camas por cada 1000 habitantes, el país con más atención o mejor atención médica en ese aspecto, 13.7. Y hay una enfermedad que en Japón, el karoshi, muerte por exceso de trabajo. Aquí en México, un tema como este, ¿cree que pueda llegarse a tratar jurídicamente, llegar a una evaluación del terreno laboral, hasta donde el exceso de trabajo, de repente vemos esta relación 3 turnos y demás, las horas extras, lo vemos en consideración de arbitraje, los pleitos que siempre hay de los trabajadores o las huelgas o demás de sindicatos, donde están exigiendo en relación a las horas de trabajo de sus agremiados o el público en general. Veamos en China también, hace poquito tiempo, ayer, antier, estaban hablando sobre la reducción en años en jubilación para sus habitantes. ¿En México podemos llegar a algo como eso? O le decía en un principio, o estamos todavía en un abismo muy grande en relación a estos países. Bueno, el caso de Japón es un caso de análisis y de estudio. La cultura japonesa es bien distinta a la cultura mexicana. Sí. El nivel socioeconómico que tienen en Japón es muy distinto a la realidad que tenemos en nuestro país. Sí. Allá, precisamente, el nivel socioeconómico y sociocultural que tienen es muy elevado. El ingreso per cápita es muy alto, y la gente, como todos o la gran mayoría, cuentan con educación profesional, la competitividad que tienen es muy alta. Y entonces, precisamente, cuando uno está en Japón, yo he tenido oportunidad de estar por allá, uno en cualquier lugar ve, por ejemplo, en el metro de Japón, la gente va corriendo de un lugar a otro para transbordar y alcanzar el siguiente tren, el siguiente metro, porque tiene que llegar a otro destino, y todo allá, todo está muy calendarizado, todo lleva un horario. El tren, si dice que llega a una hora, va a llegar a esa hora, muy metódico, y va, si te tardas medio minuto ya no lo vas a encontrar, y tienes que esperarte 15, 20 minutos, media hora, una hora que llegue el otro tren. Y la gente anda en un estrés muy importante. La gente trabaja mucho, el japonés trabaja mucho, la competitividad es muy amplia. Son muchos también japoneses en el pequeño territorio que tienen. Sobre todo también está muy concentrado en las grandes urbes. Al grado que en el metro le dan un justificante si el metro fue el que tuvo algún problema, y le sirve como justificante para su trabajo. Y la disciplina que tienen ellos de vida, pues es muy estricta. Son ellos muy estrictos consigo mismos desde estudiantes, son muy cumplidos, muy educados. Entonces eso genera también un estrés. No creo que en México lleguemos a ese nivel como para tener, si bien es cierto, se ha visto que en México trabajamos mucho, no tenemos el nivel de disciplina, de responsabilidad. En términos generales, hay sectores que por supuesto sí, pero no en términos generales. No existe esa cultura, el estándar no es equiparable, siento yo, la población japonesa en esa materia laboral con como un estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que llevan al mexicano. Somos, creo, lamentablemente todavía culturas muy distantes en ese aspecto. Difícilmente que se pueda ver en México una situación de esa naturaleza, porque nuestra cultura es muy distinta. Nada más en el tema de educación, de disciplina, de responsabilidad, somos muy distintos. Pero en las grandes megalópolis, como la Ciudad de México, que tenemos estas dificultades, ahora el estrés laboral pudiera presentar un factor para una demanda jurídica contra un patrono de más. No solamente el moving, esa ya es otra cuestión que se maneja por ahí, pero el estrés laboral como tal pudiera resultar. Por supuesto, hoy en día hemos visto demandas de temas muy novedosos, de temas que muchas veces no nos imaginaríamos, que si se puede atribuir
una responsabilidad al patrón de alguna situación, pudiera establecérsele una responsabilidad legal en caso de que pase una situación como la que estamos viendo ahorita del caso de Japón, ¿no? De una muerte por estrés laboral. Si eso deriva de la forma en cómo se organiza una empresa, una industria, una compañía, y le está generando a sus trabajadores ese tipo de estrés que los puede llevar al límite de una muerte por estrés laboral, por supuesto pudiera generarse una responsabilidad, porque a lo mejor esa empresa no está brindando todos los servicios necesarios para preservar la seguridad y la integridad de sus propios trabajadores, y generaría, por supuesto, un cierto grado de responsabilidad. Es un caso interesante, no lo he visto en México, no lo he visto. Habría que analizar el caso específico. En términos generales, no. A lo mejor pudiera haber alguna empresa que sí, por ejemplo, hay ciertas industrias donde hacen, por ejemplo, la industria automotriz, donde trabajan horarios seguidos, por ejemplo, de 12 horas. O 3 turnos de 8 horas. Ajá. Y trabajan día y noche, sábados y domingos, días festivos. La maquinaria no va a parar, la producción no para. Y entonces se generan también situaciones de estrés importantes en ese tipo de personas. Entonces habría que entrar al análisis específico de qué industria se pudiera analizar. Seguramente si buscándole pudiéramos encontrar algo que sí pudiera tener una referencia en nuestro país en ese sentido. Y en el referente mundial, hablando de la responsabilidad civil en el entorno mundial, ¿qué más ha observado usted? ¿Qué podemos abrevar de otros países, tanto para bien como para que no nos ocurra aquí en México? Sobre todo el tema de que cada vez se está dando mayor protección a la víctima, a las personas en cuanto a cuando reciben un servicio de cualquier tipo. Hablando de servicios de salud, pues es un tema muy delicado, porque pues estamos tratando de cuestiones de vida o muerte muchas veces, de salud o de enfermedad, situaciones muy sensibles en la persona, en la vida de cualquier ciudadano, que cualquier afectación que se produce derivado de causas no esperadas, no deseadas, pues siempre genera una insatisfacción y se busca un responsable. Y lo que se ha estado haciendo es, a nivel internacional, tratar de responsabilizar desde el punto de vista legal, sobre todo a los que mayor poder económico tienen. En este caso, lo hemos visto en programas anteriores, que en una relación médico-paciente se ha tratado de responsabilizar en mayor medida al prestador de servicios de salud, al médico, respecto a la relación que tiene con su paciente. Ahora, tratándose de una relación con una institución hospitalaria, y si es privada, donde muchas veces dicen, bueno, es que también es un negocio y obtienen un fin de lucro y obtienen situaciones de ganancia económica, pues también entonces buscan que cualquier daño que se tenga que reparar, pues también sea equivalente a esa ganancia o lucro que puede obtener una institución del servicio que está ofreciendo y con el que se pudo haber producido algún daño en la integridad personal de algún paciente. En este caso, algunos pudieran irse como mercenarios o sea, en busca de un beneficio por algo que pudiera ser nimio a veces, pero como pienso que el hospital tiene, pues le puedo sacar un beneficio adicional. ¿Pudiera irse también por ahí? Efectivamente, de hecho eso es un tema que ha sido ahorita, dijéramos, algo muy frecuente, donde se empieza a buscar la figura de la institución para hacer un reclamo de tipo legal, porque es quien puede representar mayor seguridad en caso de tener que hacer un pago de una responsabilidad médica. Y entonces se busca que, si se trata de una institución de salud, pues que sea siempre la figura más fácil de poderle cobrar, de que se haga responsable, de indemnizar, de cubrir los daños,
se busca que sea la institución hospitalaria, porque si fueras el médico, si fuese algún otro participante, personas que brindaron el servicio, pues es fácil que se cambie de domicilio, es fácil que se pueda esconder, es fácil que pueda esconder su patrimonio o incluso deshacerse de su patrimonio. Sin embargo, una institución pues no va a cerrar sus instalaciones por un tema de un problema. Además, da servicios 24 horas de los 365 días del año. Tiene unas instalaciones y siempre está funcionando para que lo puedan notificar, para que puedan emplazarlo a un juicio, a un procedimiento legal. Tiene un patrimonio que es visible y que pudieran echar mano de él para poder garantizar o para cubrir un adeudo. Y tiene un prestigio que cuidar y también sobre eso se va. Por supuesto, tiene un prestigio. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la responsabilidad de los hospitales? Pues inicialmente era muy claro de identificar quién había producido el daño y que quien hubiera producido el daño, ya sea el médico, la enfermera, el hospital, pues cubriera ese daño, ¿no? Se hiciera responsable el que produjo el daño, un daño directo. Después ya se empezaron a analizar las figuras y homologar y a interpretar las figuras de responsabilidad por daños de terceros o por actos de terceros. Es decir, que el hospital se configure como un patrón o se homologue como patrón de todo el personal que preste servicios dentro de sus instalaciones, con independencia de cuál sea la relación contractual o de trabajo que pueda existir entre la institución y ese personal. Vemos que en medicina privada, por ejemplo, uno de los grandes puntos que se analizan a nivel México es, si bien es cierto hay más hospitales privados, los médicos que están empleados en las instituciones privadas son mucho menos, pero son menos de la mitad de los médicos que están empleados en las instituciones públicas o de seguridad social. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas normalmente no contratan un gran número de médicos, sino les llaman y les pagan solamente para que vengan y atiendan al paciente, o porque es el médico de la compañía aseguradora, o porque es el médico particular del paciente que lo lleva a atenderse a un hospital o a otro de manera indistinta, de acuerdo. O porque tiene su consultorio rentando o porque ahí. Tiene algún tema de beneficio, ya sea para el paciente o para el médico o para ambos, y se atienden en determinada institución hospitalaria, pero realmente los hospitales privados no tienen un gran número de médicos que tengan contratados o bajo una relación subordinada, sino son instituciones que se dedican a crear una infraestructura que pueda ser utilizada por los médicos en beneficio de sus pacientes, donde los puedan atender el médico que trabaja muchas veces en el Seguro Social, en el ISSSTE o en alguna institución pública, pues cuando ya no tiene forma de poder atender por falta de capacidad, de recursos, de infraestructura en una institución de pública o de seguridad social, lo lleva al medio privado. Muchos de los médicos son los mismos que te atienden en el hospital público, los que te atienden en el hospital privado, nada más que pues acá ellos directamente prestan el servicio y se constituyen como el médico tratante, es decir, que es tu médico desde el principio hasta el final. En el medio público o de seguridad social, ellos cubren un turno y un horario y un calendario de turnos, entonces solamente los vas a encontrar en su horario, que es de la mañana o en la tarde o en la noche o en los fines de semana o cuando hace guardia. En cambio, en el medio privado, tu médico el médico es el mismo desde que entras hasta que sales. Entonces, ese es un tema también de responsabilidad. Por eso es que a veces es injusto que se le atribuya responsabilidad civil a los hospitales cuando los actos derivan de médicos que son totalmente independientes y que trajeron al paciente por algún arreglo que hicieron con el paciente. Es decir, entre el médico y el paciente definieron a qué hospital atender, en qué hospital atenderse, y acudieron a esa institución hospitalaria solamente
a utilizar la infraestructura hospitalaria. ¿En qué consiste la infraestructura hospitalaria? Por supuesto, el inmueble, el equipamiento y el personal de apoyo, que es enfermeras, servicios de laboratorio, de diagnóstico, de gabinete, para que puedan darle el servicio que el paciente requiera, que exista un quirófano, que exista personal capacitado para poder atender al paciente, pero quien llega y opera es el médico. Entonces, sí es un tema injusto, desde nuestra perspectiva legal, que se haga responsable a un hospital, por ejemplo, simplemente porque los servicios se dieron dentro de sus instalaciones. Claro que el hospital tiene ciertas obligaciones, como no le puede abrir la puerta a cualquier médico. Primero tendría que identificar que es un médico que cumple con todos los requisitos para brindar los servicios de atención médica en el legal ejercicio de su profesión y especialidad, que cumpla con todos los requisitos legales para dar servicios de salud. Y bajo el principio de que los médicos también son profesionistas con autonomía científica y que tienen derechos de juicio clínico y libertad prescriptiva. ¿Qué significa? Que conforme a su leal saber y entender, a su experiencia, a sus conocimientos, pues van a dar el servicio que consideren más apropiado para su paciente, de acuerdo al diagnóstico, a los estudios que ya le realizaron a ese paciente. Entonces, muchas veces el hospital no participa en la atención médica. Por eso hoy en día nosotros estamos pugnando porque el contrato hospitalario sea muy claro de frente a los pacientes o al público en general, que el hospital sea muy claro en decirte cuando llegas. Si tú llegas con tu médico, pues te puedo dar solamente el servicio hospitalario, que es la infraestructura, es decir, todos los servicios excepto la atención médica, que es, ¿quién brinda la atención médica? Directamente el médico. O te puedo dar, si tú llegas al hospital por una urgencia, pensemos, bueno, no traes a un médico que te atienda. Entonces, en ese caso, dijéramos, el paciente sí es un paciente del hospital, no es un paciente particular que venga que lo traiga un médico. Entonces, en esos casos, sí, como hospital te puedo dar el servicio integral, y entonces en ese caso me obligo de manera integral también. Dependiendo el tipo de servicio, la modalidad del servicio que el hospital dé, es la forma de cómo se debería de obligar y responsabilizar. Y los criterios legales de responsabilidad médica hospitalaria tendrían que ir acordes a la forma en cómo se contrataron los servicios de la institución hospitalaria, para que no estamos proponiendo que el hospital le va a dar responsabilidades, pero también lo que no queremos es que se le atribuyan responsabilidades que no son propias de un hospital y que son propias de otros prestadores de servicios de salud, como por ejemplo los médicos. Claro que si la falla o el daño deriva de la atención hospitalaria, pues tendrá que hacerse responsable, pero habrá que analizar caso por caso para ver cuál fue el hecho dañoso que generó esa responsabilidad, para determinar realmente quién fue el responsable, y no de manera general y sin análisis previo se pueda establecer un criterio que diga que todos los hospitales van a ser responsables de todos los actos que se realizan dentro de sus instalaciones hospitalarias, porque se homologa a una figura donde el hospital se vuelve como el patrón y todos los que están, el personal que está dentro de sus instalaciones, se homologa como a un trabajador. Ese es un tema que ha generado una figura desde el punto de vista muy polémico, un claro. criterio muy polémico en la corte, en nuestro sistema judicial, que le ha denominado la figura de la representación aparente, que es precisamente esto, que quieren que los hospitales se hagan responsables de todos los actos que se realizan dentro de sus instalaciones, independientemente quién lo haya realizado ese acto y cómo se haya producido ese daño. Y en el entendido de que dicen, si el hospital da el servicio y no es claro en hacer esa distinción, o no importa que lo informe, el médico se comporta dentro del hospital
como si fuera parte de la misma organización y además comparte elementos particulares como con el hospital, como puede ser una misma ubicación, porque los hospitales, pues su negocio es tener médicos cerca, claro, para que le lleven pacientes. Entonces, normalmente los hospitales importantes construyen torres de consultorios. Entonces la Corte ha dicho, bueno, pues si comparten en un mismo lugar o instalaciones donde brindan el servicio, ese debe ser un elemento para vincularlos jurídicamente y que el hospital se responsabilice de los actos que producen estos médicos, porque para el paciente muchas veces pasa desapercibido o es transparente, que no pueden identificar si entre el médico y el hospital existe algún tipo de relación laboral o no, y como hay que beneficiar al paciente y proteger al paciente por el derecho que tiene a una justa indemnización o una reparación integral del daño, bueno, pues vamos siempre a cargarle la responsabilidad al hospital independientemente de quién haya sido, y ya después en todo caso el hospital pues que repita, es decir, legalmente le cobre lo que tuvo que pagar, le replique la responsabilidad al médico o a quien haya cometido el daño de manera directa. Es un tema que muy controversial, que todavía no ha sido clarificado. Ya hay varias resoluciones emitidas en la Corte en el sentido de que hacen responsable a los pacientes, que pudiera llegar incluso a ser jurisprudencia este tema de la figura de la representación aparente o la doctrina de la representación aparente, que es un tema muy engañoso realmente para la responsabilidad, injusto. Por eso es que ahora hemos tratado de que los hospitales sean muy claros en cuanto a la forma en cómo se relacionan con sus pacientes desde el momento que llega el paciente, para que el día de mañana no se preste a que digan, bueno, es que yo no pude distinguir si llegué al hospital, si me iba a dar el servicio integral o nada más una parte del servicio hospitalario, y el médico se va a responsabilizar por la atención médica y el hospital por los servicios hospitalarios, o de qué forma se está responsabilizando el hospital. Entonces, ahorita algún tema muy importante, la Profeco exige que todos los hospitales tengan un contrato que le den a firmar a sus pacientes cuando ingresan. Entonces, en ese contrato es donde nosotros estamos buscando que se clarifique la relación de cómo se relaciona jurídicamente el hospital con su paciente. Se especifique. Así es. Aquel meme que anda por ahí, que circula por ahí hablando de médicos, donde el mismo médico dice en salud, en sector público, que es prácticamente un ogro, en sector privado te regala flores, ¿no? Y que es el mismo médico. Algo como eso pudiera suceder. ¿Hasta dónde los protocolos generales para el sector salud influyen, pero hasta dónde los hospitales certificados o con esta responsabilidad aplican protocolos particulares dentro de sus instalaciones, y que obviamente los médicos que utilizan sus instalaciones se sujetan a estos protocolos? Por supuesto, hay un sistema que se le denomina de credencialización, donde los hospitales establecen cuáles son las reglas, los reglamentos, las políticas que van a aplicar internas con estos médicos. Ese es un punto, pero otro punto también es irnos a lo que establecen las normas oficiales mexicanas, a las guías de práctica clínica, que son los protocolos generales. Ajá. Y cualquier hospital puede establecer reglamentos internos de la forma de cómo se va a organizar y cómo va a brindar los servicios, que hoy en día son muy necesarios para hacer esta distinción y no asumir una responsabilidad legal cuando no la tienen. Pues, licenciado querido, el tiempo se nos fue como agua. La responsabilidad civil hospitalaria, ¿cómo les pareció el programa, queridos amigos? Mucho que tratar, de verdad, pareciera que de repente nos fija el tema y de qué vamos a hablar ahora. De repente da para mucho y de repente nos quedamos cortos en una hora como esta. Como siempre, hay tarea. ¿Qué deja de tarea para el público en general, para sus iguales, para estudiantes, para todos, sobre este tema en específico? Sobre todo que aprendamos como personas, como pacientes, a distinguir cómo nos relacionamos o vinculamos cuando recibimos servicios de salud. Y entendamos que dentro de los servicios de salud están la atención médica propiamente dicha, en sentido estricto, que es el servicio que presta el médico o los médicos, y
el servicio hospitalario, que es todo lo que requiere un médico para poder atender a un paciente, desde un inmueble, desde un equipamiento, desde personal de apoyo, desde suministro de medicamentos, insumos, servicios de diagnóstico, de gabinete, para poder dar esa atención integral y que podamos nosotros dirigir pues nuestras inconformidades o nuestras felicitaciones directamente a quien debe ser y quien nos haya prestado el servicio. Eso quizá es la parte más importante. La responsabilidad que nos toca. Y quizá ese es un reto que deben de tener todos los prestadores de servicios de salud, de aprender a distinguir muy bien el servicio que ofrecen, el servicio que van a prestar, a lo que se van a comprometer para ¿quién es el verdadero responsable? Para evitar este tipo de entuertos jurídicos que generan muchas veces problemas muy grandes, que involucran en procesos legales a muchas personas, muchas veces de manera injusta. Y que el Estado gasta mucho dinero en estos procesos. Y que todos gastamos, sí, claro. Que todos, porque... Pero hablando del Estado, hablando del erario, a todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Queridos amigos, pues de verdad esperemos que les haya gustado este programa, que lo repliquen, que lo compartan. Estamos en todas las redes sociales, ya lo saben. Y los invitamos para el día de mañana, nuestros miércoles de criminogénesis. Mañana por aquí va a estar el doctor Juan Fernando González Porras. Vamos a hablar sobre el perfil criminológico del agresor de la mujer. Este tema tan complicado, tan difícil, que lleva décadas en nuestro país, de la mano de los expertos, a ver qué nos tiene que comentar mañana el doctor Juan Fernando González Porras en nuestro miércoles de criminogénesis. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus cuestionamientos, sus aportes sobre el tema de hoy. Y sabemos a quienes están mirándolos en otros países que temas como este les apasiona. El derecho comparado siempre ayuda, y el saber qué se está tratando en otros países, sobre todo de Latinoamérica, sobre todo los que nos hermanamos en el mismo idioma, pues agradecemos infinitamente también por ahí sus felicitaciones, sus preguntas, sus aportes. Gracias por estar con nosotros una vez más, abogado. Y ahora lo esperamos dentro de 15 días. Con mucho gusto, gracias nuevamente por invitarme el día de hoy y por supuesto vamos a estar ahora dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Ya el trabajo cada vez es más, nos absorbe más, entonces vamos a pedirles que ahora sea cada 15 días. Así es, entonces queridos amigos, les avisamos porque ya tiene casi club de fans por acá el licenciado. Dentro de 15 días nos vemos con los martes de Salud y Justicia con el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y de los que hacemos este programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias, muchas gracias. Queridos amigos, recuerden que por ahí tenemos las conferencias que se están llevando a cabo desde Nebraska, de Nebraska 153, hoy martes nos toca a las 6 de la tarde, por allá nos vemos, vamos a transmitir un poquito y próximamente tendremos la conferencia completa para ustedes, pero los esperamos en Nebraska. Y por ahí también el sábado vamos a estar en ICH en Tlalpan. Estamos en contacto desde www.inadec.edu.mx con toda la oferta educativa que necesitamos conocer. Gracias, nos vemos mañana.